Bueno, chavales, vamos con el último vídeo de sintaxis oficial de este curso, ¿vale? Después de este solo me va a quedar mandaros el esquema que os he dicho de todas las construcciones sintácticas por coordinación y por subordinación con sus tipos y sus nexos, etcétera, etcétera. Para tenerlo más a mano voy a intentar saber si consigo sacarlo también en A3. Y un mini vídeo con ejercicios que os enviaré también sobre cómo se resuelve la sintaxis en EBAU, si no queréis hacer todo el análisis de la oración por rayas, ¿vale? Pero vamos ya con el último, las construcciones, vaya R, señores. Las construcciones, esto ¿por qué no me enciende? Las construcciones condicionales y concesivas, ¿vale? Esto era el tercer grupo de las antiguas subordinadas adverbiales y estas nunca han equivalido, ¿vale? Nunca ha habido una equivalencia ni a adverbios ni a circunstanciales. Nunca ha existido ni el adverbio de condición ni el adverbio de concesión, ni han existido el circunstancial de condición y el circunstancial de concesión. Por lo tanto, ojo, no se incrustan, ¿vale? No se incrustan en la oración. En la oración, ¿vale? No se incrustan, sino que como lo que hay es una relación lógica, en el caso de las condicionales, pues una relación condicional, y en el caso de la concesiva, una relación concesiva, las de aunque, ¿vale? Aunque, a pesar de, etcétera, etcétera. Se habla directamente de construcción condicional, no como subordinada adverbial condicional, pero lo importante de que no se incrusten es que van a estar al mismo nivel. Vamos a tener una oración 1, una oración 2. Y una de ellas va a ser la principal y la otra la construcción condicional o la construcción concesiva, ¿vale? Vamos con las condicionales, que lo que expresan desde el punto de vista lógico es una condición o requisito para que se lleve a cabo la oración principal, la acción expresada por la oración principal. E insisto, no pertenece a la oración principal, sino que las analizamos al mismo nivel como si se tratara de oraciones coordinadas, solo que obviamente no hay una coordinación sintáctica. Nexo típico, el sí sin tilde condicional. ¿Con cuál me puedo liar? Con el sí sin tilde de las subordinadas sustantivas, el sí completivo, cuando es conjunción, dime si vas a venir a la fiesta, ¿vale? En el momento en que yo vea que no se expresa una condición con ese sí, tengo subordinada sustantiva. En el momento en que yo vea que sí se expresa una condición, pues entonces voy a tener una construcción condicional. Por ejemplo, si no haces los deberes, tendrás serios problemas. Como todo este conjunto expresa una condición que si se cumple, si sucede esta condición, sucederá lo expresado por este verbo, tendrá serios problemas. Esta es una condición previa, ¿vale? Siempre hay ese orden, la condición debe darse o no antes de que suceda o no lo expresado por la oración principal. Pues lo que vamos a tener va a ser una construcción condicional. ¿Y cómo represento yo gráficamente el que estén al mismo nivel? Pues así. Oración principal y construcción condicional. Y analizo cada una por su lado. Sujeto de tendrás serios problemas, pues tú. Grupo verbal, predicado verbal con un sujeto omitido tú, el verbo núcleo del predicado, serios problemas, los tendrás, tendrás muchas dificultades, las tendrás, Lola, los las, complemento directo, un grupo nominal, complemento directo con problemas como núcleo y serios que es un adjetivo, grupo adjetival, complemento del nombre con solo el núcleo. En la condicional, el nexo de las condicionales solo trabaja como nexo. Y ahora analizo lo que me queda, que es otra oración simple. No hacer los deberes, pues aquí coincide el sujeto, grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido tú, el verbo núcleo del predicado, no modificador oracional, y los deberes si no los haces, si no haces las tareas, si no las haces. Lola, los las, grupo nominal, complemento directo, deberes como núcleo y el artículo como actualizador. Ojo a otro nexo muy típico de las condicionales que nos puede llevar a error, ¿vale? Y va a ser la tercera vez que nos aparezca, el cómo sin tilde.
hemos visto los comos con tilde en las interrogativas indirectas, que son un subtipo, recordad, de las subordinadas sustantivas. Y hemos visto el como sin tilde como adverbio relativo, lo hemos visto como causal, como nexo causal, y ahora como nexo condicional. Adverbio relativo lo hice como me dijo Pepe. Lo hice de la manera o en el modo en el que me dijo Pepe, ¿vale? Con ese valor relativo, en este caso sin antecedente, ¿vale? Sin antecedente y además libre. Como nexo causal, igual a porque, esa que hemos visto en el vídeo anterior de como no has avisado o como no sé qué tal, como no has X, ya he Y. Como no has avisado, ya he comprado el regalo o algo así, o ya lo he comprado ya. Algo así era la oración que habíamos visto, es decir, lo he comprado ya porque no has avisado. El como con valor condicional equivale a sí, y esta es la frase típica de las madres, ¿vale? Como vaya para allá, te vas a enterar. Si voy para allá, te vas a enterar. El ejemplo que tenéis en los apuntes, como vuelvas a beber, me separo. Bueno, vamos a hacer el de... vamos a hacer el de las madres. Como vaya para allá, te doy con la zapatilla, ¿vale? Como vaya para allá, te doy con la zapatilla. Bueno, pues si voy para allá, esto equivale a si voy para allá, te doy con la zapatilla. Como me expreso una condición, las analizo a la misma altura, porque solo hay una relación lógica y no hay una dependencia sintáctica. Así que tenemos una oración principal y tenemos una construcción condicional que habéis visto que no tiene ninguna función sintáctica, ¿vale? Es una especie de modificación global desde un punto de vista lógico de lo expresado en la oración principal. En la principal, sujeto, yo, grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido yo, el verbo núcleo del predicado, y ahora tengo con la zapatilla y el te. Esto es que te doy a ti. Si yo le fuera a dar a Pepe con la zapatilla, diría le doy con la zapatilla, porque si fuera Pepa también diría le doy con la zapatilla. Como es en ambos casos para el masculino y femenino conmutable por le, este pronombre, grupo nominal, es un complemento indirecto. Con la zapatilla, que empieza con preposición, grupo preposicional circunstancial de instrumento, es el instrumento que se va a utilizar para golpear, para dar, ¿vale? La zapatilla, grupo nominal término, con zapatilla como núcleo y el artículo como actualizador. En la condicional, el como simplemente como nexo, y ahora vaya. Como yo vaya para allá, grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido yo, el verbo núcleo del predicado, y para allá, que empieza con preposición, grupo preposicional circunstancial de lugar. La preposición hace de enlace y ojo aquí, allá es un adverbio, grupo adverbial término, ¿vale? Con solo el núcleo. Hacía tiempo que no nos salía un grupo preposicional que no tuviera como término un grupo nominal. Recordad que el término de un grupo preposicional es igual a preposición, que hace de enlace, más un grupo X, muy frecuentemente nominal, pero también podría ser adjetival o adverbial, cuya función es la de término. Hay un cuando como nexo condicional, cuando equivale a sí, pero que es complicadillo de ver. Cuando se empeña, llevará razón. Si se empeña, llevará razón. Ese tipo de construcciones no las voy a poner en el examen y muy raro sería que cayera en selectividad. A condición de que, y ojo con este, porque aunque pueda decir a condición de eso, no las analizo como, ¿vale? Ojo con la condición de que. El ejemplo que tenemos ahí, iremos a la fiesta a condición de que conduzcas tú, en la página 33. Pues a pesar de que yo pueda decir a condición de eso, no se analizan este tipo de estructuras como subordinadas sustantivas, sino como construcción condicional, ¿vale?
Así que tengo por un lado la oración principal y por otro la... ¿Y por qué no puedo decir a condición de eso? Porque ¿qué función le pongo a esa condición de eso? Para que sea una subordinada sustantiva que se incrusta, tendría que poder asignar una función sintáctica que en realidad expresa una condición global de cuyo cumplimiento dependerá que suceda lo expresado por la principal, ¿vale? Por eso no se analizan como subordinadas sustantivas. Construcción condicional. Iremos a la fiesta. Grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido nosotros. El verbo núcleo del predicado. A la fiesta, grupo preposicional circunstancial de lugar. La preposición siempre enlace y aquí un grupo nominal término con fiesta como núcleo y el artículo como actualizador. ¿A condición de que conduzcas tú? Pues en la condición de que todo como nexo, esto equivale a decir si conduces tú, tú, grupo nominal sujeto, con solo el núcleo y un predicado verbal que solo tiene conduzcas como núcleo del predicado. En el caso de que vengas, prepararé michirones. De nuevo, aunque yo pueda pensar que pueda decir en el caso de eso, que suena súper raro de todas maneras, no analizo esto como una subordinada sustantiva, porque todo esto como bloque está expresando la condición que debe pasar o no debe pasar para que se cumpla el preparar o no los michirones. Si vienes, prepararé michirones. Si no vienes, no preparo michirones. No voy a preparar michirones para morirme yo comiéndomelos solos. Ahí con bien de chorizo y de tocino y de jamón ahí a tope, ¿vale? Ñam, ñam, ñam. Bueno, pues tenemos una oración principal con un predicado verbal, sujeto omitido yo, el verbo núcleo del predicado, michirones, grupo nominal, los prepararé. Prepararé berenjenas, las prepararé. Lola, los las, complemento directo con solo el núcleo. Y aquí, construcción condicional. Con en el caso de que como nexo, y aquí un predicado verbal con un sujeto omitido tú, en el caso de que tú vengas, y solo el núcleo del predicado. A menos que, y esta es una condicional negativa, ¿vale? Una condicional negativa. No hago la cama todos los días. Esta es bonita, además, por un motivo que vais a ver enseguida. No hago la cama todos los días, a menos que sea necesario. Este a menos que equivale a si no, separado, porque es condicional negativa, ¿vale? Si no es necesario, ¿vale? No puedo decir a menos eso, aquí no tengo dudas, no puede ser nunca en ningún supuesto, puedo pensar aquí que hay una subordinación sustantiva. Y todo esto como bloque está expresando una condición de cuyo cumplimiento depende que suceda o no suceda el hacer la cama todos los días. Si es necesario, hago la cama todos los días. Si no es necesario, no hago la cama todos los días. Así que tengo una oración principal con un sujeto omitido, grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido de hago yo, con el verbo núcleo del predicado, el no modificador oracional. No hago la cama, no la hago. Grupo nominal, complemento directo con cama como núcleo y el artículo como actualizador. Y todos los días un grupo nominal circunstancial de tiempo con días como núcleo y dos actualizadores, ¿vale? El determinante cuantificador no numeral universal, todos, y el artículo determinado masculino singular, los dos como actualizadores de días. Y una construcción condicional con a menos que como nexo. Y ahora, ¿cuál es el sujeto de este sea? Lo anterior, pero como no puedo, es hacer la cama todos los días, ¿verdad? La acción de hacer la cama todos los días. Así que le pongo como sujeto omitido un ello, ¿vale? Grupo verbal, predicado nominal, porque tengo el verbo ser y un atributo, a menos que lo sea. Sujeto omitido ello, acordaos de la existencia del pronombre neutro de tercera persona singular, el verbo núcleo del predicado y necesario, que es un adjetivo, grupo adjetival atributo, con solo el núcleo. Y el siempre que,
cuando tiene valor condicional, ¿vale? Aprobarás la asignatura siempre que estudies bien. ¿Por qué es condicional? Porque esto equivale a si estudias bien, ¿vale? Así que no hablo de un matiz temporal. Aquí no es siempre que tú estudias bien apruebas la asignatura, que ahí sí. Fijaos que hay el subjuntivo, siempre que estudias, si lo expreso en indicativo sí que voy a tener un valor temporal. En cambio, si uso el estudies en subjuntivo, siempre que tú estudies bien, un presente de subjuntivo, voy a tener ese matiz condicional. Si estudias bien, aprobarás la asignatura. Así que hay una oración principal, predicado verbal con un sujeto omitido tú, el verbo núcleo del predicado, la asignatura, la aprobarás, grupo nominal, complemento directo, asignatura como núcleo y el artículo como actualizador, y una construcción condicional que tiene el siempre que como nexo y un grupo verbal, predicado verbal con un sujeto omitido tú, el verbo núcleo del predicado y bien, adverbio de modo, grupo adverbial circunstancial de modo, con solo el núcleo. También hay construcciones condicionales, tenéis ahí en la página 33, con el verbo en forma no personal, ¿vale? Con infinitivos, gerundios y participios. Con infinitivos, por o con o de, es decir, preposición más infinitivo, ¿vale? De haberlo sabido el lunes, no habría ido a la fiesta. Fijaos esta qué bonita. De haberlo sabido el lunes, no habría ido a la fiesta. Te has enterado algo del lunes y la fiesta ha sido antes. Si yo hubiera sabido, esto es, si hubiera sabido lo que sea X el lunes, ese lo, o si lo hubiera sabido el lunes, no habría ido a la fiesta. Como expresa una condición que habría determinado el cumplimiento de ir o no a la fiesta, pues tengo una construcción condicional. Fijaos que no puedo decir de eso no habría ido a la fiesta, ¿vale? Oración principal con un predicado verbal con un sujeto omitido yo, el verbo habría ido, este condicional perfecto compuesto de indicativo como núcleo del predicado, no modificador oracional, a la fiesta, que empieza con preposición, grupo preposicional, circunstancial de lugar, la preposición enlace y un grupo nominal término con fiesta como núcleo y el artículo como actualizador. Todo esto, construcción condicional, ¿vale? De infinitivo, construcción condicional de infinitivo, porque aquí tengo un infinitivo perfecto compuesto, saber, infinitivo simple, haber sabido, infinitivo compuesto. ¿Qué hacemos con ese lo? Está súper guay de analizar. ¿Por qué? Porque tengo que decir qué hago con el de, ¿vale? Y tengo que ver qué hago con el lo. Entonces, si os fijáis, al de no se le pone nada. Esta es una anómala, una construcción anómala. Tengo que poner todo como predicado verbal. Se supone que el sujeto lógico es yo, pero como es un infinitivo no le busco sujeto, ¿vale? Y tengo que decir que haber sabido es, ¿vale? El núcleo del predicado, haber sabido eso, esto como directo, el lunes grupo nominal circunstancial de tiempo, con lunes como núcleo y el artículo como actualizador, y se me queda el de ahí bailando, ¿vale? Son unas oraciones que son problemáticas. O el otro, a ser posible, me casaré en primavera. Y aquí en esta construcción condicional no sabemos qué ponemos con este a, ¿vale? Porque está lexicalizado, y además es conmutable por de ser posible, ¿vale? De ser posible me casaré en primavera, a ser posible me casaré en primavera. ¿Qué le ponemos ahí?
¿Veis cómo faltan cosas a la nueva gramática que todavía hay que tratar? ¿Qué hacemos con algunos usos de los adverbios? ¿Qué hacemos con estos casos extraños de preposiciones? Lo ponemos como nexo sintáctico. A ser posible, si es posible, me casaré en primavera. Tendría que poner un predicado nominal, que tengo el verbo ser, y un atributo con sujeto lógico ello, ¿vale? Que es el hecho de casarse en primavera. Es decir, lo que vengo a decir es con estas estructuras de formando personales de construcciones condicionales, es que son extrañas, presentan una serie de problemas que no tienen que ver con el nivel de sintaxis que se imparte en segundo de bachillerato. Así que no os preocupéis por estas, ¿vale? A lo mejor nos sale alguna por analizar como ejercicio para pues para tener un poquillo de práctica, pero desde luego en selectividad muy raro sería que pusieran un de haberlo sabido o un a ser posible como construcciones condicionales. Es decir, van a poner con que vamos a trabajar fundamentalmente con las típicas, el sí condicional, el cómo equivalente a sí, de cómo vaya para allá te doy con la zapatilla, la condición de que, o en el caso de que, o el a menos que, o el siempre que, quizá con menos probabilidad de que caiga algo así, con valor condicional, ¿vale? Eso en cuanto a las condicionales. Las construcciones concesivas. El nexo estrella, el nexo típico, es aunque. Así que yo cuando tenga un nexo que no sepa qué poner o qué oración me está introduciendo, qué tipo de construcción me está introduciendo, y lo pueda sustituir por un aunque, pues voy a tener una construcción concesiva. Las concesivas lo que expresan desde el punto de vista lógico es una oposición o una dificultad o un obstáculo al cumplimiento de la oración principal, pero no impiden que la acción de la principal se realice, ¿vale? Y de nuevo pasa como con las condicionales. Modifica a la principal en su conjunto, sin función sintáctica, así que voy a tener oración principal por un lado, ¿vale? Y construcción concesiva por otro, ¿vale? Y como con las condicionales, el orden puede estar invertido. Puedo tener la concesiva primero y la principal después, pero como bloque, nada de incrustada en la oración. Fijaos, con el verbo en forma personal, nexos más utilizados, el aunque, que os acaba de decir, el aunque me lo pidas, no te lo presto. Con o sin comas, ¿vale? Eso ya es una cuestión de estilo, el poner las comas ahí. No te lo presto, a pesar de que, otro nexo típico, a pesar de que no te lo presto, oración principal, la que encabeza el aunque, construcción concesiva, que modifica desde el punto de vista lógico a toda la oración principal en su conjunto. Sujeto de no te lo presto, yo, grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido yo. El verbo núcleo del predicado, lo sabemos que es grupo nominal directo, el te es a ti. Si fuera a Pepe, no se lo presto a Pepe, no le presto eso. Y si fuera a Pepa, no le presto lo que sea. Complemento indirecto y el no, modificador oracional. En la concesiva, el aunque como nexo, grupo verbal, predicado verbal, sujeto de pidas tú. El verbo núcleo del predicado, lo directo, y el me lo pidas a mí, aunque lo pidas a Pepe, aunque le pidas lo que sea, aunque sea lo pidas a Pepa, aunque le pidas, y sería el se, este variante contextual, aunque se lo pidas. Ese variante contextual de leoles, o sea, complemento indirecto. Otro nexo muy típico, el a pesar de que. Ojo también, porque yo puedo decir a pesar de eso o a pesar de ello. Pepe no aprueba a pesar de que estudia mucho. Pero a pesar de que, fijaos, aunque, tengo que utilizar una concesiva para explicarlo, aunque concesivas, para hablar de concesivas, recursividad, esto es metaconcesivo. Aunque utilice aunque pueda decir a pesar de eso, Pepe no aprueba a pesar de eso, no las analizo como subordinadas sustantivas, ¿vale? No las analizo como sustantivas. ¿Por qué? Porque esto que le pongo, grupo preposicional complemento del nombre, porque pesar es aquí no es el verbo pesar, de tener peso, sino pesar de los pesares, es decir, problema.
lástima, tristeza, infelicidad. ¿Qué pongo? ¿Grupo preposicional complemento del nombre? No tiene sentido porque está lexicalizado el a pesar de que como nexo concesivo y equivale a todo como aunque, ¿vale? Es lo que se llama locución conjuntiva. Un conjunto de palabras que tienen este orden a pesar de que y que equivalen a otra que es una conjunción, locución conjuntiva. Así que todo directamente como nexo, ¿vale? Así que tengo una oración principal con Pepe, grupo nominal sujeto con solo el núcleo, y un predicado verbal con el verbo núcleo del predicado y el no modificador oracional, y una construcción concesiva con a pesar de que como nexo, un predicado verbal con un sujeto omitido que sabemos que es Pepe, pero ponemos un pronombre personal tónico como sujetos omitidos, en este caso él, el verbo núcleo del predicado y mucho, grupo adverbial, circunstancial de cantidad, con solo el núcleo. Utiliza el ordenador si bien es un poco lento. Es decir, aunque es un poco lento, utiliza el ordenador, sabe utilizarlo. Es un presente indicativo y no un presente, no es utiliza tu ordenador. Utiliza bien, ¿vale? Utiliza bien el ordenador si bien es un poco lento. Pues bueno, sabe usar el ordenador aunque tarde en hacer las cosas. Es decir, aunque es un poco lento. Construcción concesiva y oración principal, ¿vale? Fijaos, con las coordenadas habíamos visto, marcábamos el nexo o nos fijábamos si no había nexo en el caso de las coordenadas yuxtapuestas, hacíamos oración 1, coordinada copulativa, oración 2, coordinada copulativa, el tipo que sea. Y era analizar dos simples. Con las subordinadas sustantivas las cambiábamos por eso y convertíamos el conjunto en oración simple y estaba incrustada dentro de la oración. Las de relativo, lo mismo. Las otras construcciones que hemos visto, igual. Pero ahora, con este último grupo de este vídeo, las concesivas y las condicionales están al mismo nivel porque modifica, esto es una pega, el ser un poco lento, pero no invalida el hecho de que esta persona, el sujeto de esta oración, utiliza bien el ordenador, ¿vale? En la primera, en la principal, él utiliza, sabemos que va a ser un él y no un ella porque es lento, ¿vale? Grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido él, el verbo núcleo del predicado, el ordenador lo utiliza, la computadora la utiliza, los las complemento directo, ordenador como núcleo y el artículo como actualizador. Y bien, grupo adverbial, circunstancial de modo. El si bien, que equivale a aunque, como nexo, y aquí un grupo verbal, predicado nominal, sujeto omitido él, con el verbo núcleo del predicado, y un poco lento, grupo adjetival, atributo, con lento como núcleo, el artículo como actualizador, y poco, que es un adverbio, ¿vale? En realidad esta es un poco más compleja porque es un poco lo que modifica, ¿vale? Lo que modifica completamente a lento, porque yo puedo decir es muy lento o es un poco lento. En realidad esto sería, el adverbio es poco, ¿vale? Adverbio de cantidad. Pero es adverbio porque si fuera lenta no lo diría un poca lenta o una poca lenta, sino un poco lenta. Es decir, es una palabra invariable porque no tiene flexión de género. Pero un poco, en vez de actualizador y modificador, lo que tendríamos que hacer, tendríamos que analizar esto como una locución determinativa, ¿vale? Haciendo de actualizador. No una locución adverbial, de hecho, porque equivaldría a poco lento, muy lento. El un es enfático, es un poco lento. Tendría que decir aquí un grupo adjetival. Atributo con lento como núcleo y un poco como modificador, porque es una locución adverbial, equivale a un adverbio, ¿vale? Porque lo puedo conmutar por otro adverbio, muy como para construir el significado contrario. Pero bueno, al margen de estos detallicos sintácticos, bueno, que tienen que ver con la morfología en realidad, tengo una construcción concesiva que no invalida
por completo el cumplimiento de la principal. Aun cuando, no con valor temporal, y ese aún con el significado de incluso, aun cuando lo intente, no lo consigue. Pues, aunque lo intente, no lo consigue. Oración principal, tengo un predicado verbal, sujeto omitido, él o ella, el verbo núcleo del predicado, no modificado nacional, y el lo, grupo nominal, complemento directo. Construcción concesiva, con aun cuando, que equivale a aunque como nexo, un predicado verbal con un sujeto omitido, él, ella, aunque él o ella lo intente, él o ella no lo consigue, el verbo núcleo del predicado y el lo, complemento directo. Por más que intento controlarme, me pongo nervioso, aunque intento controlarme, ¿vale? Ahí tendría también una construcción concesiva, el por más que intento controlarme, como por más que como nexo, y luego tendría una subordinada sustantiva de infinitivo, el controlarme, complemento directo de intento, ¿vale? Con formas no personales, con infinitivos o gerundios o participios, con más infinitivo, con tener razón, no eres infalible, aunque tienes razón, no eres infalible. A pesar de comer mucho, estás muy delgado. Esta sí que es interesante, esta sí que podría salir. A pesar de comer mucho, estás muy delgado. Y ojo con esto, porque no digo, ya nos he salido antes un a pesar de, no digo, no sale un a pesar de qué, ¿vale? Si no tengo el qué, sino que tengo un infinitivo, no puedo decir, puedo decir a pesar de eso, estás muy delgado, pero no se analiza como subordinada sustantiva, sino que a pesar de comer mucho, esto equivale a decir, aunque comes o aunque comas mucho, estás muy delgado. Así que tengo una oración principal y una construcción concesiva, ¿vale? Predicado, grupo verbal, predicado nominal, con un sujeto omitido tú, el verbo núcleo del predicado, muy delgado, grupo adjetival, atributo, lo estás, delgado como núcleo y el muy como modificador, no es lo mismo delgado que muy delgado. A pesar de como nexo, y aquí, como es un infinitivo, no me molesto en buscarle el sujeto, va a coincidir de forma lógica con, en este caso va a coincidir de forma lógica con el sujeto de la otra oración. Así que pongo predicado verbal, el verbo núcleo del predicado y mucho, grupo adverbial circunstancial de cantidad, con solo el núcleo. Para tener tanto dinero no gasta nunca un duro. Aunque tiene tanto dinero, no gasta nunca un duro. Aún sin tilde, con el sentido de incluso, más gerundio. Aun ganando una fortuna, Pepe no es feliz. Aunque gana una fortuna, Pepe no es feliz. Hasta bebiendo poco me mareo enseguida. Aunque bebo poco, me mareo enseguida. Incluso lloviendo, Pepe sale a la calle. Aunque llueva, Pepe sale a la calle. Hay con una oración impersonal, porque es un verbo de fenómeno heterológico, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hay construcciones también con por que son claramente con valor concesivo. Por listo que seas, no encuentras trabajo. Aunque seas listo, no encuentras trabajo. Pero son problemáticas para el análisis, así que no las vamos a ver, ¿vale? Porque ¿qué hacemos con ese qué? ¿Vale? ¿Qué hacemos con ese qué? ¿Qué función le ponemos a ese qué? Hago el por y el qué como nexo separado para poder mantener ese listo como atributo de seas. Entonces, como no son lo que se pide en segundo de bachillerato, pues ese tipo de construcciones no las vamos a ver. Insisto de nuevo con este último vídeo de sintaxis, las condicionales y las concesivas se analizan por un lado oración principal y por otro construcción concesiva o construcción condicional. En todas las demás que hemos visto, bueno, las coordinadas, cada coordenada por su lado, pero en las otras subordinadas, las sustantivas y las de relativo, la subordinada está incrustada, ¿vale? Incrustada dentro de la... y en las finales y las causales están incrustadas, esas estructuras incrustadas dentro de la oración. Es decir, no, ahí sí que no hacemos oración principal y subordinada sustantiva, ¿vale? Sino una oración y dentro uno de los elementos es la subordinada sustantiva, etcétera, etcétera. Con las condicionales y las concesivas, por un lado la principal y por otro lado la construcción. Lo que quedan los apuntes, las comparativas, las superlativas, las
consecutivas e hilativas. Ya sabéis que no las vamos a ver y el motivo por el que no las vamos a ver. Os lo dije hace unos meses, después de una reunión. Y entonces, pues así de extranjis, eso que nos ahorramos. Siguiente vídeo voy a seleccionaros un buen puñado de construcciones, de oraciones con construcciones variadas, ¿vale? Para ir analizando, no necesariamente en orden, según vayan saliendo. Y ese vídeo que grabaré será con la resolución de las oraciones, y haré como he hecho las últimas veces, también subiré el PDF con las oraciones resueltas, pero eso ya será otro día porque ya es un poco tarde y hoy el día pues bastante ha salido. Así que un saludo, hasta el próximo vídeo y nos vemos en clase con los comentarios y todas esas cositas.